Mercedes Dalton estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo piso, mirando a través del cristal las calles mojadas por la lluvia de Portland. Las gotas goteaban por el cristal, distorsionando la forma de la ciudad que tanto amaba. Hacía 3 años había tomado una decisión que le había cambiado la vida: vender su piso en el histórico barrio de Nob Hill que había comprado antes de conocer a Garrett. Era un piso pequeño pero acogedor en una casa victoriana, con suelos de madera originales y techos altos, un lugar en el que se había sentido realmente como en casa desde que se licenció en Derecho, un lugar que solo le pertenecía a ella. «No te arrepientes de nada». La voz de Garrett la sacó de su ensueño. Se acercó por detrás y le rodeó los hombros con el brazo. «¿Arrepentirme de qué?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Del piso, del dinero que invertiste en Neosphere». Mercedes se volvió hacia su marido y lo miró a los ojos, ansiosos, castaños oscuros, siempre un poco preocupados. Garrett Holloway, un hombre que podía pasarse 48 horas sin dormir programando, pero que se olvidaba de comer si no se lo recordaban. «Ni por un segundo», mintió con una sonrisa. Por supuesto, había momentos de arrepentimiento, sobre todo cuando vivían en un minúsculo piso de alquiler en las afueras de la ciudad, cuando se acababa el dinero y los inversores se retiraban uno tras otro del proyecto de Garrett, cuando se desvelaba pensando en la seguridad de su antiguo piso, en lo tonta que había sido al invertir todos sus ahorros en una idea que tal vez nunca daría resultado. Pero ahora que Neosphere empezaba por fin a dar beneficios, ahora que su programa de conferencias virtuales había llamado la atención de grandes empresas, las dudas se disipaban. Se mudaron a un amplio piso con vistas al río Willamette. Ganaron estabilidad financiera. El sacrificio había merecido la pena. «Estoy orgullosa de ti», dijo Mercedes, y era la verdad. Demostraste que todos estaban equivocados. Ellos eran principalmente el padre de Garrett, Sherman Holloway, propietario de una exitosa empresa de construcción que pensaba que la idea de su hijo era una pérdida de tiempo. Eran los antiguos colegas de Garrett en una importante empresa tecnológica que se burlaban de su ambición. Todos los que decían que el mercado estaba saturado de soluciones de este tipo y que no había forma de que un nuevo actor se abriera paso. «No habría funcionado sin ti», le besó Garrett en la frente. «Eres el único que creyó en mí desde el principio». Mercedes recordó el día en que Garrett llegó a casa, tiró la carta de dimisión sobre la mesa y anunció que iba a fundar su propia empresa. Sus ojos habían ardido con ese fuego especial que a ella tanto le gustaba, una mezcla de obsesión y confianza. Habló de un revolucionario algoritmo de videoconferencia que haría que las reuniones virtuales fueran indistinguibles de las reales, de cómo el software ajustaría automáticamente la iluminación, mejoraría el sonido y crearía la ilusión del contacto visual. «Me despidieron», admitió entonces Mercedes, interrumpiendo su inspirador discurso. El bufete en el que trabajaba desde hacía 2 años había reducido su plantilla. Había planeado hablar de ello esta noche, tomando una copa de vino para discutir planes de futuro. Pero la noticia de la decisión de Garrett lo cambió todo. «Podemos posponerlo», dijo inmediatamente. «Encontraré otro trabajo, uno más estable». Pero Mercedes vio desvanecerse el fuego de sus ojos. Y entonces tomó una decisión. «No, creo en tu idea. Tengo un piso, puedo venderlo. Es dinero suficiente para empezar. No puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Asociación, ¿recuerdas? Para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza. $285,000. Eso es lo que obtuvo por vender el piso. Casi todo el dinero se lo gastó en el alquiler de la oficina, el equipamiento, la contratación de sus primeros empleados, un programador y un diseñador de interfaces.
Mercedes consiguió trabajo como abogada en una pequeña empresa inmobiliaria, un trabajo que no le encantaba, pero que le proporcionaba unos ingresos estables mientras Garrett perseguía su sueño. El primer año fue el más duro. El dinero fluía como agua entre sus dedos. Los resultados no estaban a la altura de las expectativas. Los programadores se enfrentaban a problemas técnicos que parecían insuperables. Garrett trabajaba 18 horas al día, a menudo durmiendo en la oficina. Mercedes observaba su pérdida de peso, las arrugas de su entrecejo, el adelgazamiento de su otrora espesa cabellera. Solo habían discutido una vez, cuando Garrett había decidido invertir lo último de su dinero en un nuevo servidor. «Esto es una locura», gritó ella. «Si no lo hacemos ahora, el día lluvioso llegará mañana», replicó él con una terquedad que ella amaba y odiaba a la vez. «Confía en mí, solo un poco más y saldremos de esta». Ella lo hizo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Había demasiado en juego para echarse atrás. El gran avance se produjo 1 año y 3 meses después del inicio del proyecto. Su algoritmo por fin funcionaba correctamente. Los primeros clientes, pequeñas empresas y autónomos, dejaban críticas muy favorables. Mercedes recordaba que Garrett irrumpió en casa a las 2 de la madrugada, la cogió en brazos y la hizo girar por la habitación. «¡Lo hemos conseguido!», gritó. «¡Funciona! ¡Funciona de verdad!». Luego vinieron meses de crecimiento gradual, un artículo en un blog de tecnología, los primeros inversores serios interesados en su producto. Sherman Holloway reconoció por fin que su hijo no se limitaba a jugar a juegos de ordenador, sino que había creado algo que merecía la pena. Y ahora, 3 años después, Neosphere estaba en la cúspide de un gran éxito. La pandemia había cambiado la forma de trabajar de millones de personas y la demanda de plataformas de videoconferencia de calidad se había disparado. Las grandes empresas hacían cola para implantar su solución. «Tenemos que formalizar la empresa», dijo Garrett, devolviendo a Mercedes al presente. «Es hora de asignar acciones, de construir una estructura. Papá dijo que nos ayudaría con la constitución». «¿No confías en mí como abogado?», preguntó Mercedes bromeando, aunque algo en su interior temblaba. Sherman nunca había ocultado que su matrimonio con Garrett le parecía un error. Empresario de éxito de una dinastía de constructores, soñaba con ver a la hija de un socio al lado de su hijo, no a una licenciada en Derecho sin contactos ni fortuna. «Ya estás haciendo demasiado», dijo Garrett en voz baja. «Además, el derecho mercantil no es tu especialidad». Eso era cierto. Después de estudiar Derecho, había soñado con trabajar en derechos humanos y organizaciones sin ánimo de lucro. Eso no era lo que la vida le tenía reservado. «Papá ya está buscando un buen abogado corporativo», continúa Garrett. «Dice que es un buen momento para documentar legalmente nuestro éxito. Mañana nos reuniremos con él para discutir los detalles». «Por supuesto», asintió Mercedes. «Confío en su criterio». Se volvió de nuevo hacia la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en borrosos regueros de luz. Hacía 3 años había tomado una decisión que le había cambiado la vida. Había renunciado a su independencia, a su refugio seguro, a sus planes por el sueño de Garrett. Y ahora ese sueño se había hecho realidad. ¿Por qué, entonces, sentía que estaba perdiendo algo importante? ¿Por qué la idea de que Sherman participara en el diseño de la empresa le causaba un vago malestar? «Todo saldrá bien», se dijo a sí misma. «Mi fe en Garrett está justificada. Mi sacrificio no ha sido en vano». Por la mañana, Mercedes se despertó antes de lo habitual. El sol aún no había salido y la habitación estaba sumida en una penumbra gris. Garrett dormía a su lado, con la respiración uniforme y profunda, un raro momento de calma para un hombre que normalmente se despertaba con las primeras luces del día e inmediatamente cogía su portátil. Sin hacer ruido, salió de la cama y se dirigió a la cocina. Preparando café, Mercedes reflexionó sobre el día que tenía por delante.
Quedar con Sherman siempre había sido un reto. A pesar del éxito de Neosphere, su suegro seguía manteniendo con ella un tono enfáticamente formal, como si su matrimonio con Garrett no fuera más que un malentendido pasajero. El teléfono vibró, señalando un nuevo mensaje. Una antigua compañera de la Facultad de Derecho, Avery Woods, le preguntaba cómo le iba. Hacía meses que no hablaban, desde que Avery se había mudado a Seattle por un nuevo trabajo. «Todo va genial», escribió Mercedes. «La empresa de Garrett por fin está despegando. ¿Cómo estás tú?» «Cambié de trabajo. Otra vez. No encuentro mi sitio». Mercedes pensó con un poco de tristeza que una vez Avery y ella habían hecho planes juntas para montar un pequeño bufete de abogados especializado en los derechos de las mujeres y los niños. El sueño se había disuelto en la realidad de la edad adulta, las hipotecas y los compromisos. Se oyeron pasos. Garrett entró en la cocina, aún somnoliento con el pelo revuelto. «¿Por qué tan temprano?», preguntó, bostezando. «No podía dormir», dijo Mercedes, sirviéndole café. «Estoy nerviosa por conocer a tu padre». Garrett la abrazó por detrás, hundiendo la cara en su cuello. «Todo va a salir bien. Ya conoces a mi padre. Le gusta parecer más duro de lo que es». Mercedes sabía que eso no era cierto. Sherman Holloway era exactamente lo que parecía. Un hombre de negocios duro, calculador y de la vieja escuela que creía en los valores familiares, pero solo si coincidían con sus ideas de beneficio. Admitió que estaba equivocado sobre Neosphere, continuó Garrett. Ahora está de nuestro lado. ¿Está de nuestro lado? Mercedes quiso preguntar, pero guardó silencio. En lugar de eso se volvió y besó a su marido. «Me alegro de que estéis de acuerdo». Garrett se fue a hacer las maletas y Mercedes se quedó en la cocina, terminándose el café y pensando en la próxima reunión. Su intuición le decía que hoy podría cambiar sus vidas una vez más, pero aún no sabía si ese cambio sería para mejor. El despacho de Sherman Holloway estaba situado en el centro del distrito de negocios de Portland, una torre de cristal que se alzaba sobre la ciudad como un monumento a su ambición y éxito. Mercedes siempre se había sentido incómoda en este edificio construido por la empresa de su suegro. Demasiado cristal, demasiado cromo, demasiados reflejos en los que ella captaba constantemente su expresión insegura. La secretaria de Sherman, una mujer de unos 50 años con el pelo perfectamente peinado, les hizo pasar a una sala de conferencias con vistas al río. Orden impecable, muebles minimalistas, cuadros con formas geométricas abstractas en las paredes. Todo aquí gritaba poder y control. «Papá llega tarde a una reunión previa», dijo Garrett, echando un vistazo al mensaje de su teléfono. «Llegará dentro de 15 minutos». Mercedes asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. Se puso su mejor traje de negocios, azul oscuro, austero pero elegante. Se recogió el pelo en un moño. Nada de joyas llamativas, maquillaje mínimo. Sabía que Sherman no aprobaba los outdated en la apariencia de una mujer de negocios. «¿Preocupada?», le preguntó Garrett, notando que jugueteaba con el puño de la chaqueta. «Un poco», admitió Mercedes. «Al fin y al cabo, es un gran día para nosotros». Neosphere se formalizaba por fin como empresa. Después de 3 años de existencia como startup, después de todas las dificultades y dudas, estaban en el umbral de una nueva etapa. Era el momento de repartir acciones, nombrar un consejo de administración, formalizar una estructura que hasta ahora se había basado en el entusiasmo y la fe en la idea de Garrett. «Todo irá bien», sonrió Garrett apretándole la mano. «Papá ha preparado todos los documentos, solo tenemos que leerlos y firmarlos». Mercedes asintió, aunque algo en su interior se tensó. ¿Por qué Sherman había preparado los documentos sin contar con su opinión? ¿Por qué no habían discutido todos los detalles de antemano? ¿No necesitamos un abogado independiente?, preguntó en un tono lo más neutro posible.
Mi padre contrató al mejor abogado de empresa de la ciudad para que preparara los documentos, respondió Garrett con leve irritación. Todo se ajustará a las normas. No te preocupes. Mercedes quería decir algo más, pero en ese momento se abrió la puerta y entró en la habitación Sherman Holloway, un hombre alto y delgado de unos 60 años, con una espesa cabellera gris y unos penetrantes ojos azules que parecían ver a través de la gente. Garrett, Mercedes, les saludó con la cabeza como si fueran socios y no yerno y nuera. Disculpen el retraso. La construcción del nuevo complejo de apartamentos está llevando más tiempo del previsto. Mercedes notó cómo Garrett se enderezaba de inmediato, como si estuviera en presencia de un comandante. Siempre le sorprendía cómo el confiado y testarudo Garrett se convertía en un niño obediente cuando estaba cerca de su padre. Así que, empecemos. Sherman colocó una carpeta de cuero con documentos sobre la mesa. He preparado todo lo necesario para registrar Neosphere como sociedad de responsabilidad limitada. El abogado comprobó cada línea, todo cumple la ley de Oregón. Abrió la carpeta y empezó a explicar la estructura de la empresa, utilizando términos que Mercedes conocía de la Facultad de Derecho, pero que sonaban extraños en el contexto de una startup que empezaba en la mesa de su cocina. Consejo de administración, accionistas, estatutos, sello corporativo. Mercedes escuchó atentamente, fijándose en cada detalle. Sherman hablaba de Neosphere como si fuera una idea suya, su proyecto, que había permitido amablemente a Garrett dirigir. ¿Cómo se repartirán las acciones?, preguntó cuando Sherman hizo una pausa. Su suegro la miró con ligera sorpresa, como si fuera ajeno a su presencia. Está todo en las escrituras, respondió secamente. Garrett se lleva el 60% como fundador y cerebro. Yo pongo mi experiencia y mis contactos, además de unos fondos considerables para la expansión, así que poseo el 35%. Mercedes sintió que la sangre se le subía a la cara. ¿Y el otro 5%? Esa es tu parte, dijo Sherman como algo natural. Como esposa de Garrett, por supuesto, deberías tener tu parte de la empresa. El 5%, repitió Mercedes tratando de mantener la calma. Después invertí todo el dinero de la venta de mi piso en Neosphere. $285,000 para ser exactos, sin los cuales la empresa nunca habría existido. Garrett se removió inquieto en su silla. Mercedes, ¿podemos hablar de esto más tarde? No, discutámoslo ahora, dijo ella con firmeza. Quiero entender la lógica de este reparto de acciones. Sherman se reclinó en su silla con los brazos cruzados sobre el pecho, una postura que adoptaba cuando creía que le estaban desafiando. La lógica es simple, Mercedes. Tu aportación fue importante en los primeros tiempos, nadie lo discute, pero la empresa ha crecido. Ahora vale mucho más que tu inversión inicial. Garrett creó el producto, estoy asegurando un mercado serio y más financiación. 5% es una valoración justa de su participación. ¿Justa? Mercedes sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. Sin mi dinero, Neosphere no habría sobrevivido ni un mes. Apoyé a Garrett cuando todos, incluido tú, pensaban que su idea no tenía sentido. Trabajé en un empleo que no me gustaba para pagar nuestras facturas mientras él desarrollaba el producto. Y eso es respetable, asintió Sherman con esa sonrisa condescendiente que Mercedes odiaba. Pero los negocios son los negocios. La santurronería es inapropiada. Papá tiene razón, Mercedes, intervino Garrett con brusquedad. La empresa había crecido más allá de nuestra inversión inicial. Lo que necesitamos ahora son los contactos de papá, su experiencia. Mercedes no daba crédito a lo que oía. ¿Tan fácilmente había olvidado Garrett quién había creído en él desde el principio? ¿Quién dio todo lo que tenía por su sueño? ¿Y cuándo decidió eso?, preguntó, desviando la mirada de su marido a su suegro. ¿Cuándo acordasteis este reparto? Lo hablamos ayer, respondió Sherman. Garrett vino a mi casa, ayer.
Así que mientras ella preparaba la cena, pensando que su marido trabajaba hasta tarde, él discutía con su padre cómo privarla de su legítima participación en la empresa, y nunca le dijo una palabra al respecto. Entiendo que estés disgustada. Garrett le puso la mano en el hombro. Pero es la mejor decisión para la empresa, para nuestro futuro. Mercedes soltó la mano y se levantó. Tengo que pensármelo, dijo ella. Hoy no firmaré ningún documento. Mercedes. Garrett se levantó para seguirla. No dramaticemos. ¿Dramatizar? Repitió ella con una risita amarga. Me entero de que has ido a mis espaldas para darme una ínfima participación en una empresa que existe gracias a mi dinero, y me pongo dramática. No es solo una cuestión de dinero, intervino Sherman. Es una cuestión de competencia. Eres abogada inmobiliaria, no empresaria. Garrett y yo sabemos cómo dirigir una empresa, cómo tomar decisiones estratégicas. Ya veo, asintió Mercedes. Así que no se trata solo de mi aportación, sino de que no me consideras lo bastante inteligente para participar en la gestión. Nadie dice que no seas inteligente. Garrett parecía confuso. Solo que tienes talentos diferentes. Siempre dijiste que no te interesaban los negocios. Era cierto. En realidad, Mercedes nunca había hecho carrera en el mundo empresarial. Pero ahora no se trataba de una carrera, sino de justicia, del reconocimiento de su papel en la creación de Neosphere. Tengo que irme, dice. Tengo una reunión con un cliente. Era mentira, pero necesitaba salir de aquella habitación, alejarse de aquellos dos hombres que, en su opinión, habían traicionado su confianza. Mercedes. Garrett le hizo un gesto para que la siguiera, pero Sherman lo detuvo. Dale tiempo, dijo. Las mujeres son sensibles, se calmará y se dará cuenta de que le ofrecemos una solución razonable. Mercedes salió del edificio sintiendo que le temblaban las rodillas. La lluvia, típica de Portland, lloviznaba en pequeñas gotas, pero ella no le prestó atención. Las palabras de Sherman, las mujeres son emocionales, resonaban en su cabeza, como si su indignación fuera simplemente una muestra de histeria femenina, no una reacción legítima ante la injusticia. Subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Necesitaba pensar. ¿Qué hacer a continuación? ¿Firmar los papeles y aceptar el 5%? ¿Insistir en una parte mayor? ¿Consultar a un abogado independiente? Sonó el teléfono. Garrett. Mercedes colgó la llamada. No estaba preparada para hablar con él ahora. Otra llamada, justo después de la primera. Garrett otra vez. Apagó el teléfono. Por la noche, cuando Mercedes llegó a casa, Garrett todavía no estaba. Se sentía agotada tras horas de pensar. Todos sus pensamientos giraban en torno a una pregunta. ¿Cómo podía Garrett hacerle esto? Después de todo lo que había hecho por él, se puso la ropa de casa, se preparó un té y se sentó junto a la ventana a contemplar la húmeda ciudad. Portland siempre le había parecido acogedora, a pesar de la lluvia. Ahora se sentía como una extraña. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Garrett entró en el piso, con aspecto cansado y deprimido. «No has contestado al teléfono», dijo en lugar de saludarla. «Necesitaba tiempo para pensar», respondió Mercedes sin levantarse de la silla. Garrett se sentó frente a ella, frotándose la cara con las manos, un gesto que hacía cuando estaba especialmente agotado. «Comprendo que estés disgustada», comenzó, «pero intenta poner las cosas en perspectiva. El 5% de Neosphere vale ahora mucho más que tu inversión inicial, y ese valor solo va a aumentar». «No se trata del dinero, Garrett», Mercedes sacudió la cabeza. «Se trata de que tú y tu padre lo decidisteis todo a mis espaldas. Se trata de que olvidas tan fácilmente quién creyó en ti en primer lugar». «No he olvidado nada», replicó él. «Pero los negocios requieren decisiones difíciles. Papá sabe lo que hace. Construyó una empresa multimillonaria desde cero. ¿Y por eso le dejas decidir por ti? ¿Por nosotros?»
Garrett suspiró con leve irritación. Él no decide por mí. Tomamos esta decisión juntos. Mi padre cree, y yo estoy de acuerdo con él, que las decisiones clave de una empresa deben tomarlas las personas que trabajan en ella. Estás ocupado ejerciendo la abogacía, no tienes tiempo para entrar en los detalles de la gestión de Neosphere. ¿De eso se trata? Mercedes sintió que la amargura le subía a la garganta. No me implico lo suficiente porque he estado trabajando para pagar nuestras facturas mientras tú desarrollabas tu idea. No me refería a eso. Garrett parecía cansado de esta conversación. Mira, no nos peleemos. El 5% es una buena oferta. Mucha gente soñaría con una participación así en una empresa tecnológica emergente. Mercedes lo miró fijamente, tratando de ver al Garrett que había llegado a amar. El soñador testarudo dispuesto a desafiar al mundo por sus ideas. Ahora había otro hombre sentado frente a ella, pragmático, calculador, demasiado parecido a su padre. Creo que necesito más tiempo, dijo por fin. Es una gran decisión y quiero estar segura de que hago lo correcto. Por supuesto, asintió Garrett con alivio. No hay prisa. Lo discutiremos mañana, con la mente fresca. Se levantó y se dirigió al dormitorio, dejando a Mercedes sola con sus pensamientos. Lo oyó ducharse, sacudirse la ropa para irse a la cama, sonidos cotidianos y domésticos que solían reconfortarla. Ahora le parecían sonidos de otro mundo. Mercedes no sabía cuánto tiempo llevaba sentada junto a la ventana. La ciudad tras el cristal se iba durmiendo poco a poco. Las luces de las ventanas de las casas vecinas se apagaban una a una. Finalmente se levantó y entró en silencio en el dormitorio. Garrett ya dormía, con la respiración uniforme y profunda. Se tumbó a su lado, intentando no despertarlo. El sueño no llegaba. En su mente se agolpaban los fragmentos de la conversación de hoy, entremezclados con recuerdos del comienzo de su relación, de los días en que eran realmente un equipo. El sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Garrett interrumpió sus cavilaciones. Normalmente no prestaba atención a sus notificaciones, respetando su espacio personal. Pero ahora, impulsada por una vaga sospecha, Mercedes echó mano a la mesilla de noche donde estaba el teléfono. El mensaje era de Sherman. Mañana a las 8 en mi casa. Necesito ultimar detalles antes de volver a hablar con Mercedes. Volvió a colgar el teléfono, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Así que no iban a discutir seriamente el reparto de acciones con ella. Pensaban concretar los detalles, probablemente con argumentos para convencerla de que aceptara un mísero 5%. Garrett murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Mercedes observó su rostro, relajado, tranquilo, el rostro de un hombre al que no atormentaban las dudas. En otro tiempo, esa cualidad le había parecido atractiva, su confianza, su determinación. Ahora lo veía como egoísmo. Por la mañana, Mercedes se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Garrett aún dormía. Se levantó sin hacer ruido, se vistió y fue a la cocina. Preparó café y tostadas que apenas podía tragar, con la garganta tensa por la tensión. Garrett salió del dormitorio a las 7:30, completamente vestido, listo para un nuevo día. «Llegas pronto», comentó. «Sueles dormir hasta el último minuto». «No he dormido», replicó Mercedes. «Muchos pensamientos sobre ayer». Garrett asintió, sirviéndose una taza de café. «Yo también he estado pensando en ello. Quizá tu padre y yo tengamos demasiada prisa. Tenemos que darte tiempo para que reflexiones». «¿Vas a verle esta noche?», preguntó Mercedes en un tono lo más neutro posible. Garrett se quedó paralizado un momento y luego continuó como si nada. «Sí, me pasaré antes del trabajo. Quiere discutir algunos detalles del diseño de la empresa». Mentira. Ahora sabía con certeza que le estaba mintiendo. No algunos detalles, sino un plan para convencerla de que aceptara condiciones injustas. «Ya veo»,
sonrió, ocultando su creciente enfado. Dale recuerdos de mi parte. Garrett pareció sorprendido por su calma, pero no dijo nada. Terminó rápidamente su café, le besó la mejilla y se marchó, prometiendo volver para la cena. En cuanto la puerta se cerró tras él, Mercedes cogió su bolso y las llaves del coche. Tenía media hora de ventaja para llegar a casa de Sherman antes que Garrett. No iba a espiar a propósito, pero algo le decía que necesitaba saber la verdad sobre los planes de su marido y su suegro. La casa de Sherman Holloway estaba situada en el lujoso barrio de West Hills, en lo alto de una colina desde la que se dominaba toda la ciudad. Una enorme mansión modernista diseñada por un famoso arquitecto era un monumento al éxito de su propietario. Mercedes aparcó en una calle cercana y caminó hasta la casa. No pensaba entrar, solo necesitaba ver a Garrett, asegurarse de que realmente venía aquí. El guardia de la puerta la reconoció de vista y la dejó entrar sin impedimentos. Le explicó que había venido a ver a su marido y el hombre asintió sin hacer demasiadas preguntas. Cuando Mercedes se acercó a la casa, vio el coche de Garrett en la entrada. Así que ya estaba aquí. Subió los escalones hasta la entrada principal, pero se detuvo, indecisa de hacer la llamada. ¿Qué diría si Sherman le abriera la puerta? ¿Qué explicación daría a su inesperada visita? En ese momento oyó voces procedentes de la ventana abierta del despacho de Sherman, situado a la derecha de la entrada. La ventana estaba entreabierta, a pesar del fresco que hacía. Sherman siempre prefería el aire fresco al aire acondicionado. Mercedes se quedó inmóvil, dudando si avanzar o retroceder. No quería escuchar a escondidas, iba en contra de sus principios. Pero la voz de Garrett pronunciando su nombre la hizo detenerse. Mercedes no aceptará el 5%, decía. La viste ayer. Cree que merece más que eso. ¿Qué está sugiriendo? La voz de Sherman sonaba irritada. Que le dé una participación mayoritaria. Es una abogada inmobiliaria, Garrett, no una empresaria tecnológica. No entiende lo que necesita una empresa para crecer. Lo sé, suspiró Garrett. Pero ella puso todo su dinero en Neosphere. $285,000 no es poco. Que ya se ha amortizado 100 veces, dijo Sherman. Verás, hijo, el sentimentalismo y los negocios son incompatibles. ¿Quieres que Neosphere se convierta en una empresa global? Entonces tienes que tomar decisiones difíciles. Pausa. Mercedes casi podía ver a Garrett debatiéndose internamente entre la lealtad hacia ella y el deseo de complacer a su padre. ¿Qué tal un 10%? Sugirió al fin. Sería más justo, dada su contribución. 7, le cortó Sherman. No más. Y ese es mi gesto de buena voluntad. Legalmente, por cierto, no tiene derecho a un céntimo. Su dinero se invirtió sin un contrato formal, sin documentación. De hecho, fue un regalo para usted como marido. No puedo decirle eso, la voz de Garrett sonaba insegura. Ella cree que somos socios. Eres demasiado blando, hijo, suspiró Sherman con ligera irritación. No hay lugar para sentimentalismos en los negocios. El control de la empresa debe permanecer en buenas manos, en manos de la familia Holloway. Tu mujer, con el debido respeto, no es una Holloway. Ella no comparte nuestros valores, nuestro enfoque. Ella es mi familia, objetó Garrett, pero no de forma convincente. Claro que lo es, asintió Sherman. Y nadie dice que no deba recibir su parte. Pero el 7% es una oferta generosa, dadas las circunstancias. No puedo aceptar más que eso. Mercedes sintió que la sangre le latía con fuerza en las sienes. Holloway no. Después de 6 años de matrimonio, después de todos los sacrificios que había hecho por Garrett, seguía siendo una extraña para esta familia. De acuerdo, dijo Garrett finalmente. 7%. Pero ¿cómo conseguimos que esté de acuerdo? Déjamelo a mí. La voz de Sherman sonaba confiada. He preparado documentos que demuestran que la inversión original fue una fracción del coste total. Teniendo en cuenta mi inversión en marketing y expansión,
Un 7% es una estimación justa de su contribución. Mercedes no pudo seguir escuchando. Se apartó de la ventana, sintiendo que algo en su interior se rompía. Todos estos años había pensado que Garrett y ella formaban un equipo, que su sacrificio por el sueño de él los había acercado. Y resultó que para él, como para su padre, ella siempre había sido solo un apéndice, una conveniente fuente de capital inicial. Bajó rápidamente los escalones y se dirigió hacia la puerta, intentando moverse en silencio. El guardia la saludó con la cabeza al pasar. Probablemente pensó que había cambiado de opinión y había decidido volver más tarde. Al entrar en el coche, Mercedes sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se permitió llorar. No era el momento de llorar, era el momento de actuar. Mercedes condujo por las calles de Portland, incapaz de ver la carretera. Las palabras de Sherman resonaban en su cabeza. Legalmente no tiene derecho a un céntimo. ¿Podría ser verdad? Todo lo que había invertido en Neosphere, dinero, tiempo, apoyo, carecía legalmente de valor. Aparcó delante de un pequeño café del barrio de Hawthorne, un lugar que le encantaba visitar antes de casarse. Era un lugar de reunión de estudiantes, artistas y escritores, gente muy alejada del mundo de las empresas y las startups, gente a la que una vez sintió que pertenecía. Después de pedir un café, Mercedes se sentó junto a la ventana y abrió su portátil. Necesitaba saber la verdad sobre sus derechos. Empezó a buscar información sobre startups, inversiones, repartos de acciones. Los artículos que encontró solo confirmaban lo que Sherman había dicho. Sin la documentación legal adecuada, su aportación podía considerarse un regalo para su marido. ¿Cómo he podido ser tan ingenua?, pensó Mercedes, mirando fijamente la pantalla. En la Facultad de Derecho había estudiado contratos, acuerdos y conocía la importancia de documentar cualquier acuerdo financiero. Pero cuando se trataba de su relación con Garrett, había dejado de lado la prudencia profesional en aras de la confianza y el amor. El teléfono vibró, una llamada de Garrett. Lo ignoró, al igual que el mensaje de seguimiento. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Mercedes no estaba preparada para esa conversación. No ahora, cuando la herida de la traición estaba tan fresca. Se sumergió de nuevo en el estudio de la información, buscando un resquicio, una forma de proteger sus intereses. Pero cuanto más leía, más claro tenía que no podía prescindir de ayuda profesional. Necesitaba un abogado, no un abogado cualquiera, sino uno especializado en empresas emergentes y tecnológicas, alguien que entendiera los entresijos de la distribución y valoración de acciones. Y entonces cayó en la cuenta. Maverick Randall. Estudiaron Derecho juntos en la Universidad de Oregón, compañeros de clase, estudiando para los exámenes hasta altas horas de la madrugada, discutiendo hasta la saciedad sobre jurisprudencia. Más que amigos, pero menos que amantes, en ese breve periodo entre su anterior relación y el encuentro con Garrett. Podrían haberse convertido en algo más de no ser por la oferta de trabajo de él en un prestigioso bufete de Nueva York y el encuentro de ella con un carismático programador que soñaba con cambiar el mundo. Las últimas noticias sobre Maverick le llegaron a través de conocidos comunes. Hacía unos años que había vuelto a Portland y había abierto su propio bufete especializado en el sector tecnológico. Se decía que le iba bien. Había representado a varias startups de éxito y se había ganado la reputación de ser un abogado duro pero justo. Mercedes abrió LinkedIn y tecleó su nombre en la búsqueda. El perfil de Maverick era impresionante. Licenciado en Derecho por Oregón, MBA por la Stanford Business School, experiencia en grandes bufetes de Nueva York y San Francisco. Ahora era fundador y socio de Randall Legal, especializada en startups tecnológicas, capital riesgo, fusiones y adquisiciones. La persona perfecta para su situación. Y, lo que es más importante, alguien en quien una vez confió. Pero, ¿debería confiar en él ahora?
La última vez que se habían visto fue en la boda de un amigo común, 5 años atrás. Una breve conversación, sonrisas incómodas, promesas de llamarse definitivamente, que ambos no iban a cumplir. Desde entonces, silencio. ¿La recuerda? ¿Querría ayudar? Solo había una forma de averiguarlo. Mercedes pulsó el botón, enviar mensaje, y se quedó paralizada, preguntándose qué escribir. ¿Una petición formal de asesoramiento? ¿Un recordatorio de una vieja amistad? ¿Una petición desesperada de ayuda? Al final, decidió ser directa. Hola, Maverick. Soy Mercedes Dalton, antes Chávez. Tenemos que hablar de un caso que requiere tus conocimientos. Es sobre una startup tecnológica y la asignación de acciones. Si tienes tiempo para un viejo amigo, te lo agradecería mucho. Es urgente e importante. Tras enviar el mensaje, cerró el portátil y dio un sorbo a su café que se había enfriado. Ahora solo quedaba esperar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mercedes, me alegro de tener noticias tuyas. Por supuesto, te ayudaré en todo lo que pueda. Esta noche a las 6 en mi despacho. La dirección está en la página web. Si no te viene bien, ofrece tu tiempo. Sintió una oleada de alivio. Maverick se acordaba de ella, y, a juzgar por el tono del mensaje, estaba realmente feliz de volver a conectar. A las 6 es perfecto. Gracias, Maverick, respondió y cerró la aplicación. Mercedes pasó las horas siguientes reuniendo documentos, el acuerdo de venta del piso, extractos bancarios que confirmaban la transferencia de fondos a la cuenta de Neosphere, correos electrónicos en los que Garrett y ella habían hablado del futuro de la empresa. Cualquier cosa que pudiera confirmar su contribución real a la empresa. Garrett seguía llamándola y enviándole mensajes, pero ella respondía con respuestas de una sola palabra. Necesito estar sola. Hablaremos esta noche. No pasa nada, solo quiero desahogarme. No estaba preparada para un enfrentamiento antes de recibir consejo profesional. A las 5:30, el Mercedes aparcó frente al moderno edificio de 6 plantas del Pearl District que albergaba el bufete Randall Legal. La zona era el centro de la industria creativa de Portland. Antiguos almacenes y fábricas convertidos en lofts de moda, galerías de arte, oficinas para estudios de diseño y empresas tecnológicas. Tras subir a la 5ª planta, se encontró en un espacioso vestíbulo de diseño minimalista, paredes de hormigón, grandes ventanales, cómodos sillones, una mesa con los últimos números de revistas de tecnología y negocios. En la pared, el logotipo de Randall Legal, una letra R estilizada que se convierte en un signo de infinito. Mercedes Dalton desea ver a Maverick Randall, le dice a la chica que está detrás del mostrador de recepción. El señor Randall le está esperando, sonrió. Por favor, vaya por el pasillo, la última puerta a la derecha. Mercedes caminó por el pasillo, sintiendo una creciente excitación. ¿En qué se había convertido Maverick con el paso de los años? ¿Había cambiado tanto como ella? La última puerta a la derecha estaba entreabierta. Llamó y oyó una voz familiar. «Pasa, Mercedes». Maverick estaba de pie junto a la ventana, un hombre alto y esbelto, con un corte de pelo corto y una barba pulcramente recortada con canas, aunque no tendría más de 38 años. Iba vestido con vaqueros y un jersey azul oscuro, ni rastro de la oficiosidad que cabría esperar de un abogado de éxito. Mercedes Chávez sonrió, acercándose a ella con la mano extendida. Dalton, para ser exactos, mucho tiempo, mucho invierno. Maverick le estrechó la mano, notando la firmeza del apretón. Gracias por aceptar reunirnos con tan poca antelación. Siempre para los viejos amigos, le indicó con un gesto que se sentara en una cómoda silla junto a la mesita. ¿Café? ¿Té? ¿Algo más fuerte? Café, si me permites, respondió Mercedes, sentándose y echando un vistazo al despacho. El despacho de Maverick reflejaba su personalidad.
práctica pero creativa. Un escritorio estándar y un ordenador junto a una pequeña biblioteca de libros jurídicos. En las paredes había algunos cuadros del estilo expresionista abstracto que siempre le había gustado. En un rincón, una guitarra acústica sobre un atril. ¿Sigue tocando?, preguntó Mercedes, señalando el instrumento con la cabeza. Solo para mí, sonrió Maverick, sirviendo café en 2 tazas. Los sueños de estrellato en el rock tenían que posponerse en aras de una carrera jurídica. Le tendió una taza y se sentó frente a ella. ¿Qué te trae por aquí? En tu mensaje mencionabas una startup tecnológica y el reparto de acciones. Mercedes tomó un sorbo de café, ordenando sus ideas. ¿Por dónde empezar con esta complicada historia? Mi marido se llama Garrett Holloway, dijo finalmente. Hace 3 años fundó una startup llamada Neosphere, una plataforma de videoconferencia con un innovador algoritmo de procesamiento de vídeo y sonido. Maverick asintió. He oído hablar de ellos. Es una empresa muy prometedora, sobre todo ahora que está de moda el trabajo a distancia. Exacto, confirmó Mercedes. Por fin hemos llegado al punto en que necesitamos formalizar la empresa, distribuir acciones, establecer una estructura corporativa. Hizo una pausa, buscando las palabras. El problema es que invertí todos mis ahorros en Neosphere, $285,000 procedentes de la venta de mi piso prematrimonial. Sin ese dinero, la empresa nunca habría existido, pero ahora mi marido y su padre, Sherman Holloway, planean darme solo ahora el 7% de las acciones, aunque lo justo sería darme al menos el 60%, dada mi contribución. Maverick escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, solo le hizo una pregunta. ¿Se formalizó legalmente de algún modo su acuerdo para invertir? Mercedes negó con la cabeza. No, era un proyecto familiar, confiaba en mi marido. No firmamos más documentos que el contrato normal de venta del piso. Maverick suspiró. Me temo que Sherman Holloway tiene razón desde el punto de vista legal. Sin la documentación adecuada, su dinero podría considerarse un regalo para su marido o, en el mejor de los casos, una contribución familiar a su negocio. Mercedes sintió que algo se hundía en su interior. Así que Sherman no mentía. Así que realmente no tenía ningún derecho legal a una participación justa en la empresa. Pero, continuó Maverick, y había una nueva nota en su voz, un tono firme y decidido. Eso no significa que tengas que aceptar el 7%. Hay formas de hacer justicia, aunque la letra de la ley no esté de tu parte. ¿Cómo qué?, preguntó Mercedes, sintiendo que volvía la esperanza. Primero, veamos lo que tienes. Maverick le acercó su cuaderno. ¿Mencionaste extractos bancarios que confirmaran la transferencia de fondos? Mercedes sacó una carpeta de documentos del bolso y la dejó sobre la mesa. Aquí está la escritura del piso. Aquí está el extracto de mi cuenta personal con el dinero de la venta. Y aquí está la transferencia de todo el importe a la cuenta de Neosphere. Maverick miró los documentos y tomó notas. Bien, ¿hay algo que corrobore sus conversaciones sobre el reparto de acciones? ¿Correos electrónicos, mensajes, tal vez testigos de vuestras conversaciones? Mercedes se lo pensó un momento. Lo discutimos sobre todo verbalmente, pero hay correos en los que Garrett me menciona como socia y algunos mensajes donde habla de nuestra empresa. ¿En un sentido legal podría significar algo? Podría, asintió Maverick, sobre todo si hay referencias específicas a tu contribución y al papel que se espera de ti. Eso prepara el terreno para el argumento de la asociación implícita. Siguió tomando notas, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Mercedes respondió, sintiendo que su confianza en Maverick crecía por momentos. Seguía siendo como ella lo recordaba, atento a los detalles, agudo de ingenio, pero sin perder nunca de vista el aspecto humano del problema. De acuerdo, dijo por fin.
Veo varios enfoques posibles. La primera y más directa es la confrontación. Usted me contrata oficialmente, yo actúo como su representante y exijo un reparto justo de las acciones, amenazando con emprender acciones legales. Pero tú mismo has dicho que legalmente mis posibilidades son escasas, objetó Mercedes. Eso es cierto, pero la amenaza de una demanda, de un escándalo público, puede ser una palanca muy poderosa, especialmente para una empresa en la cúspide de un gran crecimiento. Esa incertidumbre puede ahuyentar a posibles inversores y dañar la reputación. Mercedes negó con la cabeza. No quiero perjudicar a Neosphere. Pase lo que pase, creo en este producto. Y, vaciló, aún espero salvar nuestro matrimonio. Maverick la miró detenidamente y luego asintió. Ya veo. Entonces hay un segundo enfoque, más sutil. Por lo que tengo entendido, la empresa aún no ha encontrado un abogado corporativo que se encargue del acuerdo. Acaban de empezar a buscar, confirmó Mercedes. Sherman dijo que ya había elegido a alguien, pero que yo sepa aún no hay nombramiento oficial. Maverick sonrió, despacio, con un brillo socarrón en los ojos. ¿Cree que a su marido podría interesarle un abogado corporativo de éxito especializado en empresas tecnológicas de nueva creación? Un abogado que usted, Buido, conoció en un evento profesional y le recomendó para la autorización de la empresa. Mercedes parpadeó, dándose cuenta del plan. ¿Me estás sugiriendo? Me ofrezco como abogado oficial de Neosphere, confirmó Maverick. Pero para representarte en secreto. Cuando llegue el momento de redactar los documentos, puedo incluir disposiciones que te garanticen una participación justa en la empresa. Mercedes se lo pensó un momento. El plan era arriesgado. Si Garrett o Sherman se enteraban de su connivencia, las consecuencias serían desastrosas. ¿Y si sospechaban algo? Sherman es muy perspicaz. No sabrá lo de nuestro pasado conocido, ¿verdad?, preguntó Maverick. No. Mercedes negó con la cabeza. Nunca le he hablado a Garrett de ti, en ese contexto. Sabe que tuve amigos en la Facultad de Derecho, pero no nombres concretos. Entonces el riesgo es mínimo. Seré completamente profesional. Nada en mi comportamiento les dará pie a sospechar. Mercedes seguía dudando. Incluso si el plan funciona y me consigues una participación mayoritaria, ¿cómo se lo explicaré a Garrett? Se dará cuenta de que estoy tramando algo. Maverick se encogió de hombros. Dirás que he examinado los documentos y he determinado que tu contribución te da derecho a una participación mayoritaria. Que no he hecho más que cumplir la ley. Al fin y al cabo, la justicia está de tu parte, aunque no se hayan seguido las formalidades. Hizo una pausa, observando la reacción de Mercedes. Depende de usted. Es arriesgado, sí, pero la alternativa es aceptar la injusticia o entrar en una guerra abierta que seguramente destruirá tanto la empresa como tu matrimonio. Mercedes miró por la ventana el horizonte vespertino de Portland. El sol se ponía, coloreando el cielo en tonos rosas y naranjas. En algún lugar de su piso, Garrett esperaba su regreso, sin saber que ella conocía su traición. Recordó su primer encuentro, una conferencia sobre nuevas empresas tecnológicas a la que había asistido como acompañante de un colega de un bufete de abogados. Garrett estaba dando una charla sobre el futuro de la comunicación virtual. Sus ojos ardían de entusiasmo, sus manos dibujaban imágenes en el aire del mundo que soñaba crear. Ella se enamoró de su pasión, de su visión, de su confianza en que la tecnología podía hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué queda ahora de ese amor? Decepción, resentimiento, un sentimiento de traición y, sin embargo, la esperanza de que no todo está perdido, que Garrett pueda darse cuenta de su error, que puedan empezar de nuevo, esta vez respetando su contribución, su sacrificio. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Vamos a probar tu plan. Maverick asintió, claramente satisfecho con su determinación. ¿Cómo me vas a...? Banzo,
¿Cómo me vas a presentar a Garrett? Podría decir que te conocí en un seminario sobre propiedad intelectual, sugirió Mercedes. De hecho, fui a uno la semana pasada. Diré que empezamos a hablar, que mencioné Neosphere y que te interesó. Bien, asintió Maverick. Luego, puedo acabar accidentalmente en el mismo restaurante en el que tú vas a cenar. O podrías organizar un encuentro basado en un café que frecuentes. A Garrett le encanta el Blue Star de la Avenida 13, recuerda Mercedes. Solemos desayunar allí los sábados. Puedo decirle que le he invitado a reunirse con nosotros para hablar de una posible colaboración. Estupendo. Maverick anotó el nombre de la cafetería. Y recuerda, cuando nos bambamos, debemos actuar como personas que se conocen por primera vez. Nada de insinuar que nos conocemos de antes. Mercedes asintió. Entiendo. Pero, Maverick, ¿y si Sherman ya ha encontrado un abogado? ¿Y si no quieren contratarte? Eso déjamelo a mí, respondió con seguridad. Haré una oferta que no podrán rechazar. Además, tengo una buena reputación en el mundo de las nuevas empresas tecnológicas. Sherman debe de haber oído hablar de mí o de mis clientes. Cogió un nuevo papel y empezó a esbozar un plan de acción. Así pues, el primer paso es organizar un encuentro BAMA. El segundo es impresionar a Garrett y Sherman para que quieran contratarme. El tercer paso es acceder a todos los documentos e información de la empresa. El cuarto es preparar la escritura de constitución de la sociedad, que te dará una participación mayoritaria. Mercedes escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. El plan era arriesgado, pero no veía otra salida. Hay una cosa más, dijo Maverick, habiendo terminado con el plan. Debo advertirte que, si seguimos por este camino, actuaré en tu beneficio, pero con ética profesional. No mentiré ni falsificaré documentos. Utilizaré argumentos legales legítimos y lagunas jurídicas, pero nada más. No esperaría otra cosa, asintió Mercedes. Quiero justicia, no venganza. Y también, dudó Maverick, mis honorarios. Suelo cobrar mucho por este tipo de servicios. Mercedes se puso tensa. No le quedaban ahorros importantes tras la venta del piso. La mayor parte de su sueldo se iba en gastos diarios y en pagar su parte de la hipoteca del nuevo piso. ¿Cuánto? Pero en este caso, la interrumpió Maverick con una sonrisa. Estoy dispuesto a trabajar gratuitamente, en memoria de una vieja amistad y todo lo demás. Mercedes sintió que el color se le subía a la cara. Todo lo demás. Ese término de cuando habían sido algo más que amigos. Aquellas noches en las que hablaban de sueños, del futuro, de cómo cambiarían el mundo con su bufete. Gracias, dijo ella en voz baja, pero insisto en pagarte cuando esto acabe, cuando reciba mi parte de Neosphere. Trato hecho, asintió Maverick. Ahora repasemos los detalles de nuestro encuentro casual. ¿A qué hora sueles ir al Blue Star? Pasaron la hora siguiente elaborando el plan con todo lujo de detalles. ¿Cómo Mercedes conocería, por casualidad, a Maverick? ¿De qué temas hablarían delante de Garrett? ¿Cómo demostraría Maverick su experiencia y conocimientos para interesar a Sherman? Te llamaré mañana para confirmar los detalles, dijo Maverick cuando terminaron. Mientras tanto, intenta comportarte normalmente con Garrett. No le des motivos para sospechar que sabes o planeas algo. Mercedes asintió. Lo intentaré, pero no estoy segura de poder mirarle a los ojos sabiendo que me ha traicionado. Piensa en ello como una actuación, sugirió Maverick. O, si lo prefieres, una maniobra estratégica. A veces hay que retirarse para hacer un movimiento decisivo más tarde. Mercedes sonrió, recordando su juego favorito en la Facultad de Derecho, el ajedrez. Maverick siempre iba varias jugadas por delante, anticipándose a los movimientos de su oponente, tendiéndole trampas que solo se hacían evidentes cuando ya era demasiado tarde. Es como el ajedrez, dijo ella.
Sacrificas un peón primero, para poder dar jaque mate después. Exacto, sonrió Maverick poniéndose en pie. Y en esta partida, Mercedes, no perderemos. Ella también se levantó y volvió a guardar los papeles en la bolsa. El sentimiento de desesperanza que se había apoderado de ella aquella mañana había sido sustituido por determinación. Tenía un plan. Tenía un aliado. Ya no estaba sola contra Sherman y su influencia sobre Garrett. Gracias, Maverick, dijo, tendiéndole la mano. No sé cómo podré agradecértelo lo suficiente. En lugar de un apretón de manos, él la abrazó, breve pero sinceramente. No hace falta que me des las gracias. Solo quiero que se haga justicia. Y, añadió con una sonrisa socarrona, siempre me ha gustado derrotar a jefes corporativos engreídos como Sherman Holloway. El sábado por la mañana, Mercedes y Garrett desayunaron en el Blue Star, su cafetería favorita del distrito histórico de Portland. Era una tradición, tortitas de arándanos para ella, una tortilla de salmón para él, conversación pausada sobre sus planes para el fin de semana. Por cierto, dijo Mercedes tratando de mantener un tono de voz informal, hace poco conocí a un interesante experto en un seminario jurídico, Maverick Randall, abogado corporativo, especializado en empresas tecnológicas de nueva creación. Garrett enarcó una ceja. ¿Y qué pasa con él? He pensado que quizá debería enseñarle los documentos de Neosphere. Sherman está buscando un abogado para constituir la empresa, ¿verdad? Sí, Bryson & Associates. Casi llegamos a un acuerdo. Mercedes tomó un sorbo de café, ocultando su excitación. Es que pensé que un especialista en creación de empresas sería más útil. Además, hizo una pausa y miró a su alrededor como si se hubiera fijado en alguien. Creo que es el que acaba de entrar. ¡Qué casualidad! Garrett se dio la vuelta y vio a un hombre alto con una barba cuidada, vestido con una chaqueta de tweed y vaqueros. ¿Por qué no le invitamos?, sugirió Mercedes. Conócelo y forma tu propia opinión. Garrett se encogió de hombros. ¿Por qué no? Invítalo. Mercedes se levantó y se acercó a Maverick, que estaba examinando el menú del mostrador. Señor Randall, lo llamó. Mercedes Dalton. Nos conocimos en el seminario sobre propiedad intelectual. Maverick se volvió, mostrando una cortés sorpresa. S.R.A. Dalton, por supuesto. Me alegro de volver a verla. Estoy aquí con mi marido, el fundador de la Neosphere que he mencionado. ¿Le gustaría desayunar con nosotros? Maverick vaciló un poco. No quisiera imponerme. En absoluto, le aseguró Mercedes. A mi marido le interesaría hablar con un especialista en empresas tecnológicas de nueva creación. Maverick se dejó acompañar hasta su mesa. Garrett se levantó y le tendió la mano. Garrett Holloway. Maverick Randall, respondió Maverick, estrechándole la mano. Tu mujer me ha hablado de tu empresa, algo relacionado con videoconferencias, si no recuerdo mal. La conversación fluyó a partir de ahí. Garrett, siempre dispuesto a hablar de la neosfera, habló con entusiasmo de su tecnología, y Maverick hizo preguntas precisas y profundas, mostrando una perspicacia programadora inesperada para un abogado. Dominas los detalles técnicos mejor que ningún otro abogado que haya conocido, dijo Garrett, claramente impresionado. En mi práctica, es imposible representar eficazmente a empresas tecnológicas sin entender cómo funciona su producto, respondió Maverick con modestia. Suelo asistir a conferencias del sector para estar al día de las últimas tendencias. Al final del desayuno, Garrett estaba fascinado. Intercambiaron tarjetas de visita y Maverick se marchó, dejando a Garrett pensativo. «¿Sabes?», le dijo a Mercedes, «esa Randall me impresionó mucho. Quizá debería enseñárselo a mi padre antes de firmar con Bryson & Associates. ¿Por qué no?». Mercedes secundó. «¿Qué tienes que perder?». Garrett sacó el teléfono y llamó a su padre. Tras una breve conversación dijo, «Papá ha accedido a reunirse con él el lunes. ¿Puedes ponerte en contacto con Randall?». «Claro,
asintió Mercedes. Tengo su tarjeta. Esa tarde Mercedes llamó a Maverick desde un número seguro. Ya se ha dado el primer paso, informó. La reunión con Sherman es el lunes. Bien. La voz de Maverick sonaba confiada. He investigado a Sherman Holloway. Sé qué botones tocar. Ten cuidado, advirtió Mercedes. Sherman no es tan fácil como parece. Confía en mí, respondió Maverick. Al final de la reunión me instará a que acepte el caso. El lunes, Mercedes estaba ansiosa por conocer la noticia. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Maverick y Sherman. ¿Y si Sherman descubría su plan? Una llamada de Garrett interrumpió sus cavilaciones. Papá está encantado con Randall, dijo sin preámbulos. Dice que es exactamente lo que Neosphere necesita. Ya habían discutido los términos básicos de la cooperación. Mercedes sintió que se liberaba la tensión. ¿Así? ¿Tan pronto? Yo mismo estoy sorprendido, admitió Garrett. Papá no solía tomar decisiones así sobre la marcha, pero su Randall le impresionó. Tu Randall. Si Garrett supiera lo exacto que era. ¿Cuándo nos reuniremos para repasar los detalles? El miércoles en casa de mi padre. Nos invita a cenar. Randall también estará allí. Mercedes sintió una punzada de ansiedad. Cena en casa de Sherman, con Maverick, fingiendo ser extraños. Sería una prueba para sus habilidades interpretativas. El miércoles llegó demasiado rápido. Mercedes se paró frente al espejo, evaluando críticamente su apariencia. Vestido azul oscuro, pendientes de perlas, conservadora, elegante, tal como le gustaba a Sherman. Garrett entró en la habitación, ajustándose la corbata. ¿Listo? No quiero llegar tarde, ya conoces la puntualidad de papá. Mercedes asintió, aunque por dentro se encogía ante la velada que le esperaba. Tendría que sentarse a la misma mesa con dos hombres que planeaban privarla de la parte que le correspondía, y un tercero con el que mantenía una conspiración secreta, y actuar con naturalidad. La casa de Sherman estaba inmaculada, cada detalle del interior seleccionado con el frío cálculo de un hombre para quien incluso el diseño es una demostración de estatus. Sherman se reunió con ellos en el vestíbulo, vestido con un traje oscuro a pesar de la cena casera. Garrett, Mercedes, saludó secamente. Pasad al salón. El señor Randall ya está aquí. Maverick estaba sentado en una silla, bebiendo whisky a sorbos. Se levantó cuando llegaron. Garrett, me alegro de volver a verte. Señora Dalton, saludó a Mercedes con una leve inclinación de cabeza, como si apenas se conocieran. Señor Randall, respondió ella con una sonrisa cortés, intentando no mirarlo a los ojos durante demasiado tiempo. Le estaba contando al señor Randall las últimas novedades de Neosphere, dijo Sherman, señalándoles el sofá. Ha revisado los documentos básicos que le he entregado y está listo para empezar a formalizar la empresa. Me interesa especialmente su tecnología de optimización del retardo de la señal. Maverick se volvió hacia Garrett. Una solución revolucionaria para videoconferencias. Garrett se animó, siempre dispuesto a hablar de detalles técnicos. La idea básica es que utilizamos un algoritmo predictivo que, dijo. Mercedes vio cómo Maverick enredaba a Garrett en una conversación técnica, demostrando unos conocimientos de programación inesperadamente profundos para un abogado. Sherman, normalmente reservado en sus apreciaciones, parecía genuinamente impresionado. La cena transcurrió en un ambiente tenso para Mercedes, aunque exteriormente todo parecía tranquilo. Sherman interrogó a Maverick sobre su experiencia, sus clientes, su formación. Maverick respondió con seguridad, mencionando a veces detalles que solo conocería alguien que hubiera trabajado realmente con empresas tecnológicas. He oído que estudiaste en la Universidad de Oregón, comentó Sherman en un momento dado. Facultad de Derecho. Mercedes también estudió allí. Mercedes se quedó paralizada, temerosa de que se descubriera su relación.
pero Maverick enarcó apenas las cejas, sorprendido. ¿De verdad? ¡Qué casualidad! ¿Cuándo se graduó, señora Dalton? 2010, respondió Mercedes intentando mantener la voz uniforme. Yo tenía 2 años más, asintió Maverick. No me extraña que no nos cruzáramos. La facultad de Derecho es muy grande. Efectivamente, confirmó Mercedes, agradecida por su ingenio. Después de cenar, se trasladaron al despacho de Sherman para discutir detalles concretos. Sherman puso los documentos sobre la mesa, el proyecto de estructura de la empresa, el reparto preliminar de acciones, el plan de desarrollo. Como puede ver, señor Randall, partimos de la siguiente distribución. Sherman señaló un documento. 60% para Garrett como fundador, 33% para mí como inversor y asesor estratégico y 7% para Mercedes como esposa de Garrett. Mercedes sintió que se le apretaban las tripas, pero mantuvo una expresión neutra. Maverick estudió el documento con aire pensativo. Interesante. ¿En qué se basa esta distribución? ¿Qué metodología se utilizó para estimar las contribuciones? Sherman, que no esperaba semejante pregunta, frunció ligeramente el ceño. Práctica habitual en una empresa familiar. Garrett es el fundador. Yo soy el principal inversor después de la etapa inicial. Entiendo, asintió Maverick. Pero siempre creo que es importante documentar la distribución de las acciones, sobre todo en empresas con potencial de rápido crecimiento, como Neosphere. Ayuda a evitar problemas en el futuro si entran inversores externos o se hace necesaria una reestructuración. Un enfoque sensato, convino Sherman, aunque en sus ojos había un destello de sospecha. ¿Qué método recomendaría usted? Suelo recomendar una evaluación completa de todas las contribuciones, financieras, intelectuales, de tiempo, desde el principio del proyecto, contestó Maverick. Así obtendremos una imagen objetiva para la distribución de las acciones. Mercedes vio que Sherman y Garrett intercambiaban miradas rápidas. Estaba claro que no se esperaban este planteamiento. Por supuesto, para ello será necesario acceder a toda la documentación desde los inicios de la empresa, continuó Maverick, incluida la inversión inicial, las aportaciones personales y las horas trabajadas por todos los implicados. ¿Por qué complicarlo tanto?, preguntó Sherman con leve irritación. La estructura que he propuesto refleja la contribución real de cada uno. Sin duda, asintió Maverick con diplomacia. Pero, como abogado, tengo que ofrecer plena protección legal a todos los participantes. Eso incluye crear una estructura de propiedad transparente y razonable. Garrett, siempre más abierto a nuevas ideas que su padre, asintió. Eso tiene sentido. Queremos hacerlo bien, sobre todo con la perspectiva de atraer inversores. Sherman claramente no estaba contento, pero no discrepó. Bien, te daré acceso a toda la documentación necesaria, aunque, debo decir, parece innecesaria para una empresa que hasta hace poco solo existía en la mente de mi hijo. Maverick sonrió amablemente. Comprendo su preocupación, señor Holloway, pero confíe en mi experiencia. La minuciosidad en esta fase puede ahorrarle graves problemas en el futuro. Después de cenar, mientras Garrett y ella volvían a casa, Mercedes sintió una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. El plan había empezado a funcionar, pero el juego peligroso no había hecho más que empezar. ¿Qué opinas de Randall?, preguntó, intentando parecer inocente. Sabe lo que hace, respondió Garrett sin apartar los ojos de la carretera. Y papá lo aprobaba, lo cual es sorprendente, pero su enfoque con la valoración de todas las contribuciones, no estoy seguro de que sea necesario. ¿Por qué no? Mercedes trató de hablar con calma. No es correcto determinar exactamente quién aportó cuánto. Garrett le dirigió una rápida mirada. Todavía estás enfadada por lo del 7%. No se trata de porcentajes, objetó Mercedes. Se trata de equidad. Vendí el piso para que Neosphere pudiera existir. Sin ese dinero,
no habría empresa. Lo recuerdo, suspiró Garrett, y se lo agradezco, pero la empresa ha crecido más allá de esa inversión inicial. Ahora vale mucho más que tu piso. Gracias a mi dinero, le recordó Mercedes. Sin él, no podrías haberla puesto en marcha. Garrett permaneció en silencio, claramente sin ganas de abordar el tema. Condujeron el resto del trayecto en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Durante las 2 semanas siguientes, Maverick se dedicó a estudiar todos los documentos de la neosfera. Sherman, aunque a regañadientes, le dio pleno acceso al historial financiero de la empresa, incluida la inversión inicial de Mercedes. Mercedes y Maverick se comunicaron a través de canales seguros, intercambiando información y ajustando el plan. Maverick descubrió varios puntos importantes que reforzaban la posición de Mercedes. En la correspondencia por correo electrónico con los primeros empleados, Garrett se refiere repetidamente a usted como cofundador, dijo Maverick durante una de sus conversaciones secretas. Esto proporciona una base legal para reconocerte como socio de pleno derecho. Nunca me lo dijo, se sorprendió Mercedes. Quizá no le pareció importante, sugirió Maverick. Pero desde el punto de vista legal es importante. Además, tu firma figura en varios de los primeros contratos con clientes, lo que también confirma tu papel en la empresa. ¿Y qué significa eso para nuestro plan? Significa que tenemos una base para una distribución mucho más equitativa de las acciones. Estoy preparando documentos que reflejarán tu contribución real, al menos el 60%. Mercedes sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Sherman nunca estará de acuerdo con eso. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde, replicó Maverick con seguridad. Incorporaré estas disposiciones a los documentos fundacionales básicos de tal forma que no resulten obvias en una primera lectura. Una semana después de empezar a trabajar en los documentos, Maverick organizó una consulta behind scenes con Mercedes en su despacho. Lo organizó a través de Garrett, diciendo que quería discutir con Mercedes por separado ciertos aspectos legales de su papel en la empresa. Es el procedimiento habitual, explicó a Garrett. Lo hago con todos los implicados para asegurarme de que todos comprenden sus derechos y responsabilidades. Garrett no vio nada sospechoso e incluso animó a Mercedes a acudir a la reunión. En el despacho de Maverick podían hablar libremente sin miedo a que les espiaran. He encontrado más pruebas de tu importante contribución, dijo Maverick, desplegando los documentos. Aquí hay un correo electrónico donde Garrett escribe a uno de sus primeros clientes sobre la empresa de mi mujer y yo. Aquí hay un cheque de la venta de un piso, ingresado en la cuenta de Neosphere, y lo más importante, la entrada en el primer plan de negocio que le menciona como cofundador y CFO. Nunca he sido director financiero, dijo Mercedes, sorprendida. Pero Garrett te incluyó como tal, señaló Maverick. Una formalidad para los primeros inversores, quizá, pero legalmente sienta las bases para que puedas reclamar una parte sustancial. Maverick siguió trabajando en los documentos, insertando cuidadosamente las disposiciones que darían a Mercedes una participación mayoritaria. Lo hizo con habilidad, utilizando un lenguaje jurídico complejo y referencias cruzadas difíciles de seguir sin un profundo conocimiento del derecho de sociedades. El principal reto es conseguir que Sherman y Garrett firmen estos documentos sin ser plenamente conscientes de su contenido, explica Maverick. Para ello, creo una estructura por capas en la que las disposiciones clave del reparto de acciones se ocultan entre un montón de lenguaje estandarizado. ¿No es engañoso?, se preocupó Mercedes. No, respondió Maverick con seguridad. Todas las disposiciones estarán ahí, en blanco y negro. Si no leen atentamente lo que firman, es su problema. Además, solo estamos restableciendo la justicia basándonos en los hechos de su contribución a la empresa. 2 semanas después, Sherman organizó otra cena familiar.
esta vez en un restaurante, para celebrar la pronta formalización de Neosphere. Maverick también estaba invitado como abogado de la empresa. La cena fue en uno de los restaurantes más caros de Portland. Sherman estaba de buen humor, lo cual es raro de por sí. He pedido a Maverick que se convierta en asesor jurídico permanente de Neosphere, anunció mientras se servía el plato principal. Y aceptó. Garrett parecía satisfecho. Es una gran noticia. Vamos a expandirnos en los próximos meses, así que un abogado permanente es esencial. Maverick sonrió modestamente. Me entusiasma formar parte del equipo de Neosphere. Es una gran oportunidad trabajar con un producto innovador. Mercedes observó este intercambio de cumplidos, sintiéndose extrañamente ajena. Era como si estuviera viendo una obra de teatro en la que ella misma interpretaba un papel, pero era un espectador que conocía el guión real. Hablando de expansión, continuó Sherman, me he reunido con posibles inversores de Silicon Valley. Se mostraron muy interesados en Neosphere. ¿En serio? Garrett estaba claramente sorprendido. No me lo habías dicho. Quería sorprenderte, sonrió Sherman. Están dispuestos a invertir mucho a cambio de una participación en la empresa. Mercedes se puso tensa. Si los inversores externos aparecían antes de que ella y Maverick hubieran ultimado su plan, las cosas podrían complicarse. ¿Cuándo piensan invertir?, preguntó Maverick con interés profesional. Aún estamos negociando, respondió Sherman. Pero quieren actuar con rapidez. Probablemente dentro de un mes. Maverick asintió. En ese caso, tenemos que acelerar la formalización de la empresa. Puedo tener el papeleo listo para finales de la semana que viene. Estupendo, aprobó Sherman. Cuanto antes, mejor. Después de cenar, cuando todos se despedían al salir del restaurante, Maverick se encontraba casualmente junto a Mercedes. Tenemos que acelerar nuestro plan, susurró, fingiendo ayudarla con el abrigo. Sherman trama algo con esos inversores. Estoy de acuerdo, respondió Mercedes en voz baja. Ten cuidado. Los últimos días antes de la firma de los documentos fueron los más estresantes. Mercedes se esforzaba por mantener la calma cerca de Garrett. A veces se sorprendía a sí misma mirándolo y pensando, ¿cómo reaccionaría cuando descubriera la verdad? ¿Sobreviviría su matrimonio a la prueba? La noche anterior a la firma, Mercedes estuvo mucho tiempo sin dormir. Se tumbó junto a un Garrett que dormía plácidamente y pensó en lo mucho que había cambiado en las últimas semanas. La mujer que siempre había creído en la honestidad y la franqueza estaba ahora implicada en un complot secreto contra su propio marido. Pero tenía elección. No habían sido Garrett y Sherman los primeros en seguir el engaño, planeando privarla de la parte que le correspondía. Mañana se decidirá todo, pensó, cerrando los ojos. Mañana recuperaría lo que se merecía o lo perdería todo, incluido su matrimonio. Pero la justicia merecía el riesgo. La mañana del día de la firma estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Portland, prometiendo lluvia. Mercedes se asomó a la ventana y observó cómo el viento arrastraba los pétalos caídos de las flores de cerezo por el pavimento mojado. ¿Lista para el gran día? La voz de Garrett la sacó de su ensueño. Sí, claro, respondió obligándose a sonreír. Por fin, Neosphere iba a ser una empresa de verdad. ¿Te encuentras bien? Has estado algo distante estos últimos días. Mercedes negó con la cabeza. Estoy nerviosa. Es un día importante para nosotros, para nuestro futuro. No sabía lo proféticas que eran sus palabras. De camino al despacho de Sherman, apenas hablaron. Garrett estaba inmerso en pensamientos sobre el futuro desarrollo de Neosphere, y Mercedes pensaba en lo que ocurriría cuando se revelara la verdad. En la sala de conferencias del despacho de construcciones Holloway ya les estaban esperando. Sherman estaba sentado a la cabecera de una larga mesa, revisando papeles. Maverick estaba sentado a su lado con varias carpetas de documentos extendidas frente a él. Por fin,
gruñó Sherman, aunque habían llegado 5 minutos antes. Vamos a empezar. He preparado un juego completo de documentos de constitución, comenzó Maverick abriendo la primera carpeta. Estatutos, acuerdo de accionistas, formularios de registro, todo conforme a los requisitos legales. Sí, interrumpió Sherman con impaciencia. Ya hemos hablado de esto. ¿Dónde firmamos? Maverick sonrió con calma profesional. Antes de firmar, me gustaría repasar las disposiciones fundamentales. Es el procedimiento habitual. Entendemos perfectamente nuestros derechos y obligaciones. Sherman lanzó una mirada irritada a su reloj. Vayamos al grano. Claro, asintió Maverick. Solo quería llamar tu atención sobre la sección 315 del acuerdo de accionistas, relativa a la valoración de la inversión inicial. Sherman hojeó las páginas, claramente sin leer el texto. Garrett se distrajo con un mensaje en su teléfono. Me gustaría llamar su atención especialmente sobre el apéndice B. Maverick pasó varias páginas, señalando una tabla de cifras. Aquí están los resultados de la valoración que sirvieron de base para la asignación de acciones. Sherman se quedó mirando la tabla. Su rostro, normalmente imperturbable, cambió de repente. ¿Qué es esto?, preguntó bruscamente. ¿Hay algún tipo de error? Garrett, al oír el tono de su padre, también miró el documento. ¿Qué pasa? Ha habido una confusión con los números. Sherman dio unos golpecitos con el dedo en el gráfico. Aquí dice que Mercedes posee el 60% de las acciones, yo el 10% y tú, Garrett, el 30%. Es evidente que hay un error. No hay ningún error, señor Holloway, replicó Maverick con calma. Estas cifras se basan en una cuidadosa evaluación de las contribuciones reales. La principal contribución financiera de la señora Dalton a la puesta en marcha fue de $285,000 procedentes de la venta de su piso prematrimonial. Sin estos fondos, Neosphere no podría existir. Esto es absurdo. Sherman golpeó la mesa con el puño. Acordamos un reparto completamente distinto. Discutimos las cifras preliminares, replicó Maverick. Pero os advertí de que el reparto final se basaría en una evaluación objetiva de las contribuciones. Garrett se volvió hacia Mercedes. ¿Lo sabías? Me enteré cuando el señor Randall terminó su evaluación, contestó ella, y estoy de acuerdo con sus conclusiones. Mi contribución fue crucial para la creación de la empresa. Es una conspiración. Sherman se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Estáis conspirando a nuestras espaldas. Yo solo cumplía con mis obligaciones profesionales, objetó Maverick con calma. Una revisión de los documentos demuestra que la señora Dalton no solo aportó toda la financiación inicial, sino que figuraba como cofundadora en varios de los primeros documentos de la empresa. No era más que una formalidad, exclamó Garrett. Nunca planeé darle una participación mayoritaria. Así que siempre pensaste dejarme una pequeña parte, aun sabiendo que sin mi dinero no habría nada, preguntó Mercedes, mirando a Garrett directamente a los ojos. Mercedes, los negocios son los negocios, intervino Sherman. Habrías recibido una parte proporcional a tu contribución. El 7% es una oferta generosa. ¿Generosa? Mercedes sintió que su ira se desbordaba. Puse todo lo que tenía en Neosphere. Vendí el piso que compré antes de conocer a Garrett. Le apoyé cuando todo el mundo pensaba que su idea no tenía sentido. Lo hiciste porque crees en mí, replicó Garrett, porque somos familia, no por acciones de la empresa. Exactamente. Yo creía en ti. Pensé que éramos socios en todo. Y tú y mi padre fuisteis a mis espaldas y decidisteis que una parte simbólica era suficiente. Os oí hablar en casa de los Sherman. Garrett se puso pálido. ¿Nos estabas espiando? He venido a hablar contigo y he oído lo suficiente para darme cuenta. Nunca me has considerado un igual. No firmaremos esos documentos, dijo Sherman secamente. Buscaremos otro abogado.
Tienen derecho a negarse, replicó Maverick con indiferencia. Pero debo advertirle que la señora Dalton tiene motivos de sobra para demandar el reconocimiento de su parte como cofundadora. Dadas las pruebas, es probable que el tribunal falle a su favor. Trabajas para ella. Sherman entornó los ojos. Trabajo para la justicia, respondió Maverick. Y sí, represento a la señora Dalton en este asunto. Se conocían antes de aquel encuentro bio en el café, ¿verdad? Mercedes se enderezó. Sí, fuimos juntos a la Facultad de Derecho. Cuando me enteré de tus planes para privarme de mi parte legal, acudí a Maverick en busca de ayuda. ¿Me engañaste a propósito? A Garrett le tembló la voz. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Venir a decirte que sabía que tú y mi padre estabais conspirando? Solo tendrías que inventar nuevas excusas. Sherman y Garrett se retiraron a hablar en privado. 15 minutos después regresaron, y Sherman anunció: «Firmaremos tus papeles, con una condición, que quede entre nosotros. Nadie sabrá nada de esta situación. Oficialmente, representamos a Garrett como fundador y rostro de la empresa». «Estoy de acuerdo», dijo Mercedes. «Garrett sigue siendo la cara de la empresa, pero todas las decisiones estratégicas se toman de forma colegiada, teniendo en cuenta las acciones de cada accionista. Una condición más», añadió Garrett. «Cuando salgamos de esta habitación, tendremos que hablar seriamente de nuestro matrimonio, sobre la confianza que has minado hoy». «Estoy de acuerdo. Tenemos que hablar de verdad, sobre la confianza que ambos hemos socavado». Se firmaron los papeles. Sherman se marchó inmediatamente y Garrett dijo que iría a la oficina y que hablarían en casa esa noche. Por la noche, Mercedes esperó a su marido, habiendo cocinado su pasta de marisco favorita. Cuando regresó, se sentaron a la mesa en un pesado silencio. «¿Por qué no viniste a verme?», preguntó finalmente Garrett. «¿Por qué no me dijiste que sabías lo de nuestra conversación con tu padre?». «Porque no creía que nada fuera a cambiar. Siempre escuchas a tu padre. Temía que encontraras una forma de justificar el injusto reparto. No confiabas en mí». «¿Confiabas en mí? Cuando planeaste con tu padre darme un mísero 7%, Garrett se pasó la mano por el pelo. «Fue una decisión de negocios. Mi padre insistió en esa estructura. Creía que el control debía seguir en manos de la familia Holloway. Soy tu esposa, Garrett. Soy parte de tu familia, o debería haberlo sido». Guardó silencio durante un largo minuto. «No sé qué va a hacer de nosotros ahora», dijo finalmente. «Me engañaste, me manipulaste. Y tú hiciste lo mismo», objetó Mercedes en voz baja. «Pero la diferencia es que yo luché por la justicia, por el reconocimiento de mi contribución a la empresa que habíamos construido juntos». Garrett levantó la vista, y en sus ojos Mercedes vio una mezcla de resentimiento, ira, pero también un atisbo de comprensión. «Tenemos un largo camino que recorrer si queremos salvar este matrimonio. Estoy dispuesto a recorrer ese camino, si tú también lo estás». Garrett asintió. «No quiero perderte, incluso después de todo lo que ha pasado, pero vamos a tener que aprender a confiar de nuevo el uno en el otro». Mercedes extendió la mano por encima de la mesa y tras un momento de vacilación, Garrett se la cogió. «Empecemos con honestidad entonces, honestidad total y absoluta en todo». Ambos sabían que les esperaba un camino largo y difícil, pero era el primer paso hacia una nueva relación basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de la contribución de cada uno.